En este video nos vamos a referir a la transcripción del ADN y para hablar de este proceso o para situarlo vamos a hablar primero de lo que es el paradigma, uno de los principales paradigmas de la biología, que establece que a partir de nuestra información genética que está codificada en nuestro ADN podemos obtener proteínas. Muy bien, proteínas. Ahora, el paradigma establece que también tenemos una molécula intermedia entre el ADN que está en el núcleo y las proteínas que se encuentran presentes principalmente en el citosol de la célula. Entonces, esa molécula intermedia es conocida como ARN y esta molécula de ARN es la intermediaria porque si bien es generada en el núcleo a partir del ADN, es capaz de salir del núcleo, llegar al citosol y poder generar estas proteínas. Entonces, el proceso biológico por el cual transferimos el ADN hacia el ARN se lo conoce como la transcripción del ADN. Y el proceso por el cual transferimos el ARN y lo codificamos o lo generamos en proteínas se conoce como la traducción de proteínas. En este video en particular nos vamos a focalizar en el proceso de la transcripción. Y para empezar a hablar de transcripción, hablemos de esta molécula que es a donde vamos a llegar, que es nuestra molécula de ARN. ¿Qué es el ARN? Vamos siempre a escribirlo porque estos son todos nombres difíciles. Es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico. Si ustedes se acuerdan del video de estructura del ADN, el ADN era el ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, con lo cual ustedes ya pueden apreciar desde ahora que hay diferencias apenas perceptibles entre estos nombres, es simplemente la palabra desoxi. Entonces vamos a pasar a la pantalla de acá abajo para comparar las estructuras, cómo son el ARN y el ADN para entender cómo es que podemos pasar desde una molécula hacia la otra. Y para eso vamos a tomar esta tabla. Así ya tenemos prescrito algunos conceptos. Esta columna va a ser la columna del ADN y esta va a ser la columna del ARN. Como dijimos antes, ADN es el nombre, son las letras que simbolizan el nombre científico ácido desoxirribonucleico y el ARN entonces es el ácido ribonucleico. ¿Qué es particularmente tanto el ADN como el ARN? Son cadenas de nucleótidos, eso lo vimos en el video de ADN, son cadenas de nucleótidos. Y lo escribo porque vamos a trabajar bastante con este concepto. Los nucleótidos se unen como pequeños vagones o estructuras formando la cadena de ADN o de ARN, pero vamos a ver que los nucleótidos del ADN son diferentes que en el ARN. Una característica muy importante de diferencia entre estas moléculas es que habíamos hablado que el ADN es bicatenario o que tiene dos cadenas. En cambio, el ARN es monocatenario, tiene una sola cadena. Si se acuerdan, el ADN lo veíamos descrito en muchos de los textos como un alfa hélice de dos cadenas que se entrecruzan, la 1 y la 2. El ARN en este caso es una única molécula que tiene 100% de homología, o sea, es 100% copia de una de las cadenas. Y esto lo vamos a ver. En realidad no es 100% copia, es 100% la información genética. Me voy a retractar en esto y vamos a ver por qué no es 100% la copia, sino vamos a poner la información genética. Genética. Y te voy a explicar por qué.
Si podemos ver en este diagrama de acá, esta estructura, esto es la estructura molecular de un nucleótido y esta es otra, de otro nucleótido. O sea, este es un nucleótido modelo del ADN y este es un nucleótido modelo del ARN. ¿Cómo es un nucleótido formado si lo pudiéramos ver por dentro? Está formado por tres grupos. El grupo fosfato, en amarillo no se va a ver bien, vamos a poner el grupo fosfato. El grupo marcado en rosa que se llama ribosa. La ribosa es un carbohidrato que tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, y que pertenece al grupo de hidratos que se llaman pentosas. La ribosa en particular del ADN contiene en esta posición un grupo hidrógeno, un átomo de hidrógeno. Si pudiésemos comparar el nucleótido del ARN, vamos a ver que en la ribosa, en esta posición, hay un grupo oxidrilo. Un grupo oxidrilo, a veces se escribe así, hay gente que lo escribe así directamente. Algunos vienen del término en inglés, oxidrilo. Vamos a ponerlo mejor en ese. Bueno, esto se me borró, así que mejor vamos a volver. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo así, como queda mejor escrito en completo español, oxidrilo. ¿Por qué les marco oxidrilo de ribosa y el hidrógeno de la ribosa? Porque esa es la diferencia que existe en el nombre de la molécula. Les dije que desoxi, que es el nombre diferente que hay en el ADN del ARN, desoxi quiere decir sin oxidrilo, desoxi, que está deshidroxilado. Entonces, esa es la diferencia entre la ribosa que está en el ADN de la ribosa que está en el ARN. ¿Qué otro grupo me falta para completar este nucleótido? El fosfato, la ribosa y este grupo en verde que está acá, que se llama base nitrogenada. Base nitrogenada. La base nitrogenada en el ADN y en el ARN puede ser igual o puede ser diferente. ¿Por qué diferente? ¿Se acuerdan cuando vimos el video de ADN? Habíamos hablado que en el ADN existían 4 tipos de nucleótidos: la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y básicamente decíamos que el ADN estaba codificado por estas 4 letras. En el caso del ARN, en realidad, estas 4 letras son las diferentes bases nitrogenadas que pueden estar pegadas a la ribosa. Existe una base nitrogenada que se llama adenina, otra que se llama timina, otra que se llama citosina y otra guanina. Y el dibujo que tenemos acá es una típica estructura de una timina, de la letra T. La que se ve acá arriba es la típica estructura de una adenina, la letra A. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en el ARN presenta una diferencia muy importante. Si bien las bases nitrogenadas son 4 también, en este caso son la adenina, la citosina, la guanina. La timina no está presente en el ARN, en cambio está puesto el uracilo, que es esta estructura que está acá. Tenemos la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. El uracilo y la timina se parecen muchísimo, ¿verdad? La única diferencia está en este carbono que acá falta, que acá se lo ve presente. Entonces, por eso decimos que las moléculas de ARN y ADN son muy similares. No son 100% una copia de la secuencia, pero contiene el 100% de la información genética de esta cadena. Y vamos a ver cómo sucede eso. Vamos a irnos más abajo, tener la pantalla limpia y vamos a hablar del proceso de transcripción en sí. ¿Qué dijimos que ocurría en el núcleo de la célula? Si tuviera una célula acá, el núcleo, acá está el ADN, y lo que va a ocurrir es que con este ADN voy a fabricar la molécula de ARN. ¿Cómo sucede eso? Lo primero que tiene que ocurrir es que la alfa hélice del ADN tiene que abrirse. Si se acuerdan,
la alfa hélice estaba cerrada, compacta, ¿sí?, en forma de cromosomas, que los veíamos en forma de X en el microscopio, pero esta hélice tiene que abrirse para que yo pueda copiar esa secuencia. Para que se pueda abrir, existen un grupo de proteínas que hoy no las vamos a nombrar en este video por el nivel de profundidad que tenemos, pero básicamente lo que queremos llegar es que hay una porción de esta hélice que se va a abrir y va a permitir que la enzima que se ocupa del proceso de la transcripción se pueda pegar. Esta enzima se la conoce como la ARN polimerasa. La ARN polimerasa es la enzima o una proteína con actividad especial que es la encargada de copiar la cadena. ¿Y qué más necesitamos? Algo muy importante, necesitamos los nucleótidos sueltos que van a ser utilizados para generar ese ARN. Entonces tenemos la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. ¿Cuántas? Muchas adeninas, muchos uracilos, muchas guaninas, muchas citosinas. Todos estos nucleótidos van a ser incorporados en la cadena de ARN que va surgiendo. ¿Cómo hace esto? La ARN polimerasa se pega en esta porción del ADN, que es un gen, por ejemplo, que va desde aquí hasta aquí. Podemos tener un gen que marque, por ejemplo, la información para ojos azules. Entonces la ARN polimerasa se va a pegar acá y va a empezar a leer la secuencia de esta cadena. Y va a empezar a generar, dice, acá hay una adenina, entonces tengo que poner el opuesto, que es la timina. Entonces va a empezar a generar, vamos a ponerlo en verde, una nueva cadena de nucleótidos, uno pegado a la otra, en función de lo que va leyendo en esta dirección. Y esta cadena de ARN se la llama el ARN mensajero, porque es el ARN que va a llevar el mensaje al citosol para que se puedan generar aquellas proteínas. Ahora, este ARN que se generó en el núcleo no está listo para salir al citosol, necesita madurar. Entonces vamos a ver acá abajo el proceso de la maduración del ARN. La maduración del ARN es el proceso por el cual el ARN va a estar listo para salir del núcleo. Y hay tres cosas que tienen que ocurrir. Lo primero, en inglés se conoce como el splicing. El splicing es el corte de intrones. Ahora voy a explicar de qué se trata. El ARN, o el ADN mejor dicho, tiene algunas secuencias entre los genes que no sirven para generar ninguna proteína. Esas secuencias se llaman intrones y hay que quitarlas porque es información que se le dice información basura, no tiene ninguna importancia para la generación de la proteína, entonces se corta. Es como si yo tuviera una secuencia acá, esto no me sirve y esto sigue. Entonces corto acá y uno los dos pedazos que quedaban y entonces toda esta secuencia ahora me sirve. Lo segundo que tiene que haber es algo conocido como el CAP. Es un capuchón, una secuencia de nucleótidos especiales que se le agrega al ARN en una de sus puntas, en una de los extremos. Y por último, algo llamado poli-A, que es una secuencia de poliadeninas, ¿se acuerdan? Los nucleótidos, que se le pone en el otro extremo del ARN, y estas dos cosas le confieren estabilidad. ¿Estabilidad para qué? Estabilidad para poder sobrevivir en el citosol y que no sea roto o degradado por las enzimas del citosol. En nuestro próximo video vamos a hablar de qué pasa con este ARN y cómo se convierte en nuestras proteínas.